Y hoy seguimos avanzando en nuestro ciclo con estos temas que nos van desgranando a través del tiempo, pero que son temas que desde distintas épocas bastante lejanas han sido muy importantes porque han influido mucho en lo que somos nosotros hoy y en lo que nosotros pensamos y vivimos. En concreto en el tema del perdón, el tema de la culpa, el sentido del pecado, todas estas cosas que van unidas a un sentido religioso vivido de una o de otra manera, pues el cristianismo ha encontrado a veces mucha resistencia para dar la buena noticia, porque el mundo se ha empeñado en poner zancadillas e insistir en que teníamos que hacer mucho hincapié en las no tan buenas noticias. Entonces el Evangelio a veces ha ido un poco trastocándose. Una de estas cuestiones es el perdón y la experiencia del perdón que hemos tenido a lo largo de la historia. Es un tema muy amplio, muy complejo, pero le hemos pedido a Emilio que haga el favor de sintetizar, de resumir en este espacio de tiempo del que disponemos. Él está muy bien preparado y va a hacer ese esfuerzo de acomodarse a nuestros 50 o 55 minutos y también a un lenguaje al que nuestros oídos estén de alguna manera acostumbrados y lo entendamos bien. Él se ha preparado muy bien, después de estudiar la teología aquí en Zaragoza, se especializó en Salamanca, hizo allí el doctorado y luego ha seguido siendo profesor en el CRETA, que es el Centro de Teología de Aragón. Le agradecemos mucho que haya dicho que sí a esta oferta que le hemos hecho, a esta petición más bien, que le hemos hecho, y vamos a estar todos muy pendientes de lo que nos digas, porque es un tema que nos interesa mucho descubrir un poco, distintas facetas que nos van a interesar. Pues muchas gracias, Emilio, y estamos muy pendientes de ti. Gracias por la presentación y yo encantado también de estar aquí en esta quinta sesión del ciclo. Como muchos de vosotros he asistido a las otras 4 anteriores. Entonces voy a tratar de establecer alguna referencia a lo que ya hemos escuchado, pero sobre todo pues voy a hacer un poco este doble esfuerzo que me pide Pepe y que es un gran esfuerzo para mí. Primero, sintetizar, porque cuando cojo algún tema tiendo a ampliarlo. Y segundo, porque a ver si nos entendemos con la cuestión del lenguaje, porque bueno, hay palabras técnicas que van saliendo y que forman parte de la historia y que trataré pues de pararme un poco en alguna de ellas cuando sea necesario y explicarla. A lo largo de las 4 sesiones anteriores se ha puesto de manifiesto, yo creo que esto ha quedado acreditado, que el perdón constituye un tema universal y además atemporal, que forma parte del ser humano y que por lo tanto constituye una cuestión antropológica esencial. Esto es muy importante destacarlo porque en las distintas formas del perdón a lo largo de la historia hemos de ampliar nuestra visión y entender que esas formas de perdón se extienden no solo a lo religioso o se cierran solo a lo religioso, sino que también hay formas de perdón históricas, personales, interpersonales, sociales. Por ejemplo, nosotros hablamos del proceso de la transición en España como un proceso de reconciliación nacional. Cuando hablamos de la reconciliación estamos hablando de uno de los grandes aspectos del perdón, o otros procesos conocidos a lo largo de la historia y también en nuestra época, de que frente a conflictos, frente a grandes catástrofes, siempre se puede encontrar un punto de reconciliación entre las sociedades, las naciones, los pueblos, etc. El
El perdón, además, no es una cuestión solo del cristianismo. Si nos fijamos en las grandes religiones, el Islam, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, es una constante en todas ellas. Y en este punto de las religiones, aunque es verdad que muchas veces se han ejercido como factor de división y de conflicto, y además con toda su crudeza, sin negarlo en absoluto, sin embargo tampoco nos abonamos a la tesis hoy corriente de que las religiones son las culpables de las guerras y de las injusticias en el mundo por creer en un Dios que se pone por encima de todo. Y no estamos de acuerdo con esta tesis, evidentemente, primero porque no se puede ejercer la violencia en nombre de Dios, y esto el Papa Francisco, otros muchos no, lo han venido recordando e insistiendo en estos últimos tiempos. Y segundo, porque es justamente en los contextos creyentes donde la humanidad puede seguir encontrando pautas y motivos de reconciliación a partir de las propias convicciones que se desprenden de su misma comprensión, de su mismo entendimiento de lo que es el ser humano y su relación con Dios. En todo caso, el perdón tiene un encaje antropológico esencial que hace que el planteamiento cristiano, cuando hablamos del perdón en cristiano, no sea algo esotérico, no sea algo, una especie como de particularidad de nuestra religión, sino que es la expresión de un anhelo que conecta con los mejores valores de la sociedad y de la historia. Y en esta orientación queremos avanzar un poco en la historia de lo que ha sido las formas de perdón a lo largo de la historia. En resumen, estos serían los 4 puntos. El primero ya lo hemos esbozado. Pasaríamos ahora al segundo punto, que sería el perdón en su relación con la salvación / redención a lo largo de la historia. En tercer lugar, el perdón, reconciliación en la doctrina, historia y praxis de la penitencia cristiana. Lo ceñimos ahí a la penitencia cristiana. Y en cuarto lugar, las conclusiones. En cuanto a el perdón como cuestión antropológica universal y atemporal, ya lo hemos visto. Vemos ahora cómo al comienzo de la era cristiana nos encontramos con algunos elementos que se pueden considerar como propios de la Escritura, pero que hay que entender también como el pórtico de lo que luego va a ser la historia del cristianismo. Por lo tanto, no solo tienen una lectura bíblica del Nuevo Testamento, sino que constituyen como el fundamento de lo que va a venir después. Terminamos la semana pasada con una alusión a la teología paulina que ha proyectado la práctica y la enseñanza de Jesús sobre el perdón. Lo vimos sobre todo en 2 evangelios sinópticos, pero también está en el resto de evangelios sinópticos y en Juan, y que trata de que esa enseñanza y práctica de Jesús sean como la comprensión misma de la centralidad de la vida, muerte y resurrección de Jesús por nosotros y por nuestros pecados. Tanto los evangelios como Pablo fijan su atención sobre el anuncio de la buena noticia de la salvación, porque en la persona de Jesús ha irrumpido el ahora, el hoy, la actualización de la salvación. Ahora, según Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Lucas 2, 29, 30. Jesucristo se anuncia como el Salvador. Por eso, en el comienzo de la era cristiana, tiene especial importancia en Pablo la doctrina de la muerte de Cristo por nuestros pecados.
un lenguaje al que estamos acostumbrados porque es el en el que hemos sido educados, pero que hay que entender correctamente. A grandes rasgos se puede decir que esta doctrina paulina traduce, por un lado, lo que los sinópticos relatan como la actividad de Jesús en cuanto que realiza y ejerce el perdón, como hemos visto en las conferencias anteriores, y de alguna manera dan cuenta de que el perdón de los pecados constituye uno de los elementos centrales en la comprensión del reino de Dios. No es un tema periférico, es un tema central en la predicación del reino y en la realización de ese reino en Jesús. El perdonar los pecados, cuando Jesús lo hace, le acredita ante los ojos de los hombres como el que viene de parte de Dios, ante la convicción judía de que solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando Jesús se presenta perdonando los pecados, está haciendo un anuncio sobre sí mismo, sobre la densidad que su persona conlleva del ser mismo de Dios. Tanto el perdón como los signos y milagros que Jesús realiza son manifestaciones del poder de Dios en su persona, manifestaciones que son y que apuntan a la fuerza del reino que viene y que realiza en su Hijo Jesús. Y finalmente, y este sería el punto más característico, Pablo amplía y generaliza el tema del perdón y la reconciliación y lo entiende no solo como acciones concretas y puntuales de su persona, sino aplicándolo al significado global del misterio por el que Dios Padre nos ha querido ofrecer el perdón y la reconciliación en su Hijo Jesucristo. Y este es el centro de la doctrina paulina sobre la muerte de Cristo por nuestros pecados. Todo este proceso, San Pablo lo llama justificación. Y esta innovación, al referirse a todo ello como justificación, es lo que caracteriza a esta teología paulina. Justamente es aquí donde se establece o donde se funda lo que llamamos la doctrina de la justificación por la fe, que en nuestra deficiente formación teológica atribuimos a Lutero y que propiamente es obra del propio Pablo. En resumen, el comienzo de la historia comienza en Pablo con la afirmación de que en Cristo Dios nos ha perdonado, nos ha justificado y ha hecho posible la reconciliación. Y dice en Romanos 5:1, así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tan solo esta afirmación tan categórica, tan positiva, tendría que haber sido o iluminado la historia posterior del cristianismo en relación con la comprensión del pecado y de su significado en la experiencia creyente. Y sin embargo, lo que constatamos en esta historia es que de forma frecuente y recurrente el pecado, y no la gracia o la justificación, ha sido el valor predominante. Lo que llamaríamos en términos teológicos una comprensión amartiocéntrica. Perdón por el palabra, como ya salió en las sesiones anteriores, yo me permito decirlo. Es decir, amartía, en la que el pecado es el centro de la experiencia religiosa. Esta tentación es una tentación permanente, pero justamente no hay ninguna base bíblica para afirmarla. Justamente porque cuando se habla del pecado, y Pablo habla mucho del pecado, lo hace no directamente para reivindicarlo, sino justamente para entender la profundidad, radicalidad y envergadura que tiene la salvación que tenemos en Cristo. Recordáis perfectamente Romanos 5, 20, 21, cuando dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay comparación.
no hay comparación. Y así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae la justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Insisto un poco en esta base o en este fundamento porque creo que es, diríamos, la base sobre la que luego no siempre se ha construido las prácticas penitenciales de las que vamos a hablar. Un dato curioso también al comienzo de la era cristiana es el tema de los credos, de la profesión de fe. En ninguno de los dos credos se relaciona el tema del perdón de los pecados con la confesión ni con la penitencia. En el credo apostólico simplemente se dice creo en el perdón de los pecados, creo en el perdón de los pecados. Y en el niceno constantinopolitano se habla de que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. La causa de la encarnación no es el pecado del hombre, la causa de la encarnación es nuestra salvación. Y por eso los credos también reafirman esta doctrina paulina en positivo de lo que debería ser la consideración del pecado en la experiencia cristiana. Pasamos una palabra, simplemente el tema del pecado y redención, voy a saltarlo, porque simplemente hacía también referencia el día pasado a que hay dos fórmulas en el Nuevo Testamento que hablan de la entrega y de la muerte de Jesús por nosotros y por nuestros pecados. No son muy frecuentes, pero están sobre todo en Pablo, en la carta a los Romanos, a los Corintios, a los Efesios, también de alguna manera con una variación en las cartas de Juan, y es que se utiliza indistintamente la expresión Cristo murió por nosotros y Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando hablamos del tema del pecado, no debemos quedarnos solo en su comprensión primera, que sería una comprensión moral, Cristo murió porque nosotros hemos sido pecadores, sino que hay que entenderlo en el sentido amplio de lo que significa una vida entregada y una muerte consecuentemente también por nosotros. Todos estos temas, cuando no se han entendido correctamente, se ha vuelto a los esquemas del Antiguo Testamento y se ha vuelto a los esquemas de la Antigüedad, que han relacionado siempre el tema del perdón con la necesidad de una expiación. Expiación es también un palabra, pero es una palabra que forma parte de nuestra cultura. El pecado debe ser expiado. Y esta corriente, que no acabó de ser evangélica, sino que tradujo la fe cristiana a los esquemas anteriores, siguió insistiendo en conceptos como la expiación de Cristo, la muerte de Cristo como muerte expiatoria y además el carácter expiatorio de la penitencia cristiana. La expiación, sobre todo, tiene dos características, y es que se entiende como expiación penal, es decir, es cumplir una pena por el pecado cometido, que normalmente esa pena es onerosa, es costosa, lleva un componente de sufrimiento, y además es una expiación vicaria. Vicaria ahora se puede decir, no por los vicarios episcopales, sino porque hoy en día hemos vuelto a hablar de violencia vicaria y todos entendemos que es una violencia ejercida contra una persona en otra persona, ¿sí?, para hacerle daño. Pues bien, este carácter de expiación penal y de expiación vicaria ha contaminado el tenor mismo de la experiencia cristiana y ha hecho de la comprensión de la entrega de Jesús por nosotros
una especie como de, algunos llaman como de cortocircuito, ¿no? Como que se ha cortocircuitado, que hay determinados temas que finalmente han terminado significando lo contrario de lo que querían expresar en un principio. Me gusta mucho recordar aquí, esto de lo vicario es algo sensible en nuestra experiencia contemporánea. Salvador de Madariaga, que decía en uno de sus textos que eso de sufrir un inocente la pena que merecen los culpables, que esto es lo que se juega entre Jesús y nosotros culpables, el inocente, sin embargo él sufre la pena, dice que eso ni hablar, vamos, ni la audiencia de Valladolid, no sé qué pasaría en la audiencia de Valladolid, pero no debían acertar mucho en sus sentencias y veredictos. Y también Alfred Loisy, en el año 1902, en un libro que fue revolucionario, reacciona contra una interpretación expiatoria de la muerte de Cristo, diciendo que esa es una idea paulina, pero que no es evangélica, que es algo que se inventó Pablo. Sin embargo, resulta interesante su denuncia por la excesiva fijación con la que la teología y la praxis cristiana ha insistido en los aspectos expiatorios, sacrificiales, incluso satisfactorios del pecado como una forma de hablar de la salvación, y ha reducido el pluriforme testimonio bíblico, el rico testimonio bíblico sobre la salvación, lo ha reducido a estas fórmulas que encorsetan lo que se quiere transmitir cuando se habla de la redención o de la salvación cristiana. Utilizo los términos redención y salvación como algo equivalente. En ese sentido, la teología católica ha reaccionado contra esta comprensión estrecha de la salvación, pero ha reaccionado recientemente, ha habido siglos y siglos de una deriva en este sentido, al poner de manifiesto que a lo largo de la historia se han desarrollado también otras categorías que con el mismo fundamento bíblico nos obligan a pensar el tema de la redención de una forma nueva. Curiosamente, las categorías que presentan la redención como obra de Dios en Cristo han sido predominantes en el primer milenio de nuestra era, cuando se habla de que Cristo es luz, Cristo iluminador. La categoría de iluminación es una categoría interesante de la antigüedad, pero que también conecta con determinados modos de ver en nuestra cultura contemporánea. La iluminación, la luz. También Cristo es Salvador por revelación, porque nos habla, nos desvela. Cristo es Salvador porque es vencedor. La redención nos obliga a pensar también en un Cristo liberador o en un Cristo divinizador. Todas estas categorías tendrían que formar parte y han formado parte a lo largo de la historia de nuestra manera de entender la salvación. Frente a otro tipo de categorías en las que hemos insistido más en Occidente, que se han fijado más no tanto en lo que Dios hace por nosotros en Cristo, sino a lo que Cristo, en representación nuestra, hace por nosotros ante Dios. La expiación, el sacrificio, la satisfacción, lo cual nos está indicando una imagen de Dios que también resulta francamente sospechosa, porque es como si Dios Padre no fuera muy partidario de otorgarnos ese perdón y por lo tanto requiere nada más y nada menos que de la muerte de su Hijo, de ese sacrificio, para sentirse aplacado en su ira, expresiones también que se han predicado en distintos momentos en la vida de la Iglesia, o para satisfacer una ofensa, porque Dios se consideraba que estaba tan ofendido que solo su propio Hijo podía aplacar a este Dios ofendido. Nada más blasfemo que hablar de Dios como un ser que se ofende o que actúa de esa manera como provocando y promoviendo la muerte de su Hijo. Hay algunas obras de arte que incluso insisten tanto en este aspecto que llama mucho la atención. Recuerdo simplemente
hay una obra que debe ser clásica en la que se ve como en una representación gráfica Dios Padre en forma humana está como atornillando, está como en una presa haciendo fuerza sobre la cruz de su Hijo, y el Espíritu Santo está por ahí siempre en forma de paloma, y como consecuencia de esta acción violenta del Padre contra el Hijo brota de él la sangre de los brazos y de los pies, al pie de la cruz hay unos ángeles que están recogiendo esa sangre en un cáliz como señal de la Eucaristía. Este cuadro creo que está en Peñaflor. Yo lo he visto en Peñaflor, pero lo he visto también en otras representaciones. Y fue muy curioso porque en el año 2000, que también fue año jubilar, año santo, a la parroquia del Pilar se le ocurrió la brillante idea de hacer un folleto con la oración del jubileo del año 2000 y repartirlo gratuitamente, pero poniéndole aquella imagen que se llamaba Viva Representación de la Redención de Cristo. Y ahí estaba plantada esta imagen que, según mi opinión, es herética. Pero bueno, cosas de los jubileos y cosas de hasta qué punto hemos admitido con relativa facilidad unas imágenes que realmente nos tienen que hacer reaccionar, porque evidentemente no son cristianas. Paso un poco el tema del bautismo. Fundamentalmente he dicho que está relacionado el perdón de los pecados con el bautismo, no tanto con la confesión. Y el credo dice: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y por lo tanto el perdón de los pecados no está asociado a la penitencia, sino al bautismo. Y esta relación esencial marcará profundamente la praxis y la doctrina penitencial de los 6 primeros siglos, porque adelantamos que en esos 6 primeros siglos no hay conciencia de lo que llamamos hoy en día sacramento de la penitencia ni sacramento de la confesión, sino que se entiende siempre cualquier acción de tipo penitencial en relación con ese bautismo, que es realmente lo que alimenta la experiencia cristiana de todos los siglos, pero especialmente de estos 6 primeros. En esta época tiene especial relevancia la figura de San Agustín, que vive entre los siglos IV y V, del 354 al 430, y que en un contexto eclesial de bautismo de adultos todavía, a partir de su propia experiencia personal, entiende el bautismo como una opción definitiva de vida y además profundiza en el proceso interior de qué ocurre en el hombre cuando Dios lo atrae hacia sí y lo transforma para sacarlo de su propio egoísmo y alcanzar así el amor de Dios y el amor al prójimo y encontrar en ello su propia plenitud. Para ello el hombre ha de ser liberado, y justamente la acción de Dios a través de Cristo lo que hace es liberar nuestra libertad. Salió el otro día el tema del pecado original. Yo no puedo hablar aquí del pecado original, esto sería otro tema. Además, el pecado original, como todo el mundo sabe, no es pecado en sentido estricto, porque no hay una responsabilidad directa moral. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de algo que nosotros realizamos con consciencia. Sería un pecado heredado, pero se puede hablar de un pecado heredado. Esto es muy complicado, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero decir es que hasta ese momento el cristianismo había rechazado completamente cualquier tipo de
de doctrina de pecado original. Existía el pecado de los orígenes, o sea, está la Biblia, están nuestros padres Adán y Eva, pero de ahí no se deducía que hubiera un pecado hereditario, sino que ahí se explicaba y era una primera reflexión sobre por qué existe el mal y en qué sentido Dios no es responsable de ese mal, sino que algo tiene que ver con nosotros. Pero no más, diríamos, la Biblia no va más allá. Se establece propiamente una doctrina cuando se hacen los desarrollos posteriores. Pues bien, en esos primeros siglos no es posible afirmar una doctrina de un pecado hereditario, porque iría justamente contra la experiencia cristiana, que en ese sentido supera cualquier determinismo de la época, cualquier filosofía en la que hablaba de que nuestro destino estaba ya escrito previamente, y apelaba justamente a la libertad del hombre para seguir el camino cristiano, y por lo tanto eran muy reacios a introducir este tipo de doctrinas. Finalmente se hace por unas causas imprevistas, pero simplemente yo lo que querría afirmar es que esa situación de pecado que se empieza a sistematizar y que se empieza a organizar en la primera época cristiana, de alguna manera no condiciona este otro tipo de necesidad de seguir afirmando el cristianismo como una religión de libertad. Yo creo que esa es la aportación de Agustín, aunque evidentemente tanto su traducción con los elementos de la época de la carta a los romanos, como también su final propuesta de una predestinación, y también sobre la doctrina de los niños muertos sin bautismo, dejan ahí un sesgo negativo que va a recorrer toda la historia del cristianismo, y que va a ser alimentado pues con figuras tan notables como la de Lutero en el siglo XVI. Bien. Pasamos al tercer punto. Dice José Luis González Carvajal, en este libro que siempre es una delicia releer, Esta es nuestra fe, que el sacramento de la penitencia ha llegado hasta nosotros en una historia que no siempre ha sido igual. No pensemos, por ejemplo, dice que ya San José construyó en su taller de carpintero el primer confesionario. Semejante mueble no apareció hasta el siglo XVI, dice José Luis. Después del Concilio de Trento. Parece que el instigador de tal artefacto fue Carlos Borromeo, o por lo menos se le atribuye en ese posconcilio de Trento. Y tampoco el confesionario. Y el Papa y el guarda suizo dando. Y tampoco existió durante siglos la confesión por devoción que hemos conocido en la modernidad. Antes del siglo VII solo se permitía recibir una vez en la vida dice él, la absolución sacramental. Veremos que ni siquiera hay una absolución sacramental. Y muchísimos santos, como San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, etcétera, no se confesaron nunca. Como veremos a continuación, ningún sacramento ha experimentado tantos cambios como este a lo largo de la historia. He cogido como referencia, entre otras lecturas, esta obra de Philippe Bouillard, Historia de la penitencia desde los orígenes a nuestros días. Es un librito que, si tenéis interés, pues se sigue fácilmente y hace un poco de recorrido
valorativo sobre toda esta realidad. Fundamentalmente, hasta la mitad del siglo II, hasta el año 150, el bautismo representa el comienzo de una vida nueva y la penitencia no es sino un ejercicio de vida bautismal marcado por la metanoia, la conversión de la mente. Es decir, por la conversión. Las faltas que en la vida bautismal podían debilitar la comunidad, fijaros que habla de debilitar la comunidad, no tanto que perjudiquen al individuo, sino que perjudican a la comunidad, eran confesadas antes de la fracción del pan. En la Didache, que es uno de los documentos más antiguos cristianos, se dice: reunidos cada día del Señor, porque eran cristianos, se reunían a celebrar la Eucaristía el día del Señor, no otros días, el domingo, como los armenios siguen haciendo, el día del Señor, no otros días. Romped el pan, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta que no se haya reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Parece tratarse de un acto litúrgico presidido por la Iglesia, preludio de la liturgia penitencial, que marca todavía el comienzo de nuestras Eucaristías en la actualidad, pero con notables diferencias. Para ellos, la gracia de la reconciliación se realizaba por medio de esa liturgia. Aquí no se habla de perdón, sino de reconciliación, y lo que preocupa no es tanto la situación personal de los participantes, sino la pureza del sacrificio, que es la que realmente se busca como bien común. Esta liturgia tiene resonancias también evangélicas. Cuando alguno tenga algo contra otro antes de presentar la ofrenda en el altar, es decir, hay una reproducción de esas intuiciones evangélicas. Pese a todo, especial gravedad revisten algunos pecados, pero los pecados eran de este tipo: el escándalo en la comunidad por algún tipo de situación, la rebelión contra la autoridad, los cismas, especialmente los cismas gnósticos, la vuelta a la antigua vida. El cristiano que se bautizaba de adulto había hecho una opción de vida, pero cabía retroceder en esa opción y esto se consideraba, diríamos, un pecado. Y las prácticas simultáneas de otras doctrinas hacían algún tipo de sincretismo con las religiones de las que provenían o otro tipo de prácticas religiosas que se consideraban graves en esa comunidad. Sin embargo, a mediados del siglo II, y pese a las persecuciones, recordad que estamos en época de persecuciones, no es que estuvieran perseguidos a todas horas y en todos los lugares, pero las persecuciones eran habituales y eran además a veces violentas. Pues el aumento del número de cristianos va provocando un debilitamiento de la exigencia de vida de acuerdo con los compromisos bautismales. Es distinta la conciencia del cristiano que se siente miembro de una comunidad pequeña de una comunidad ya o de unas comunidades que empiezan a tener más números de cristianos. No sé de dónde está sacada esta estadística, pero si es verdadera, no lo sé, no lo puedo comprobar, me parece interesantísima. Es una estadística en Roma, la ciudad de Roma, en la que se calcula en el año 150 un número de 30.000 cristianos. 30.000 cristianos. Entre una población de 1 millón de habitantes. Bueno, en relación con 1 millón no son muchas, pero ya son. Y además debían tener ya oficina de estadística, cosa que aquí teníamos en Zaragoza y perdimos, no sabemos por qué, porque se contabilizaban para esos 30.000 cristianos 46 sacerdotes, 7 diáconos y 42 acólitos. Vamos, que las cifras de ministros multiplicaba por 10
las de la parroquia de San Andrés de Zaragoza, que es la parroquia que llamamos del Actur. Había mucho ministro ya en aquel momento. Pues bien, ante la imposibilidad de repetir el bautismo, viene esto un poco a decir que ya era grande el número de los cristianos, que ya no se tenía esa cohesión social del conocimiento mutuo, del estar próximos los unos a los otros y de entender sobre todo la cuestión penitencial como una manera de sanar las relaciones comunitarias para poder celebrar la Eucaristía como es debido. Ante la imposibilidad de repetir el bautismo, que era la verdadera remisión de los pecados, se va abriendo la posibilidad de una penitencia, proporcionando como una segunda oportunidad del perdón de los pecados. El aumento de los cristianos significa también una relajación de las costumbres. Es lo que se conoce como la penitencia o se habla de la penitencia como segundo bautismo. De hecho, se configura esta penitencia como única y por tanto irrepetible, reflejando el carácter de la unicidad del bautismo. De la misma manera que el bautismo solo se recibe una vez, la penitencia también, en este caso, solo se recibe una vez. Y se establece un orden de los penitentes, que imita también el camino de los catecúmenos en su preparación al bautismo y la reconciliación final de la Iglesia con la Iglesia en la persona del obispo. Es como copiar el sistema bautismal, los catecúmenos, el proceso que termina en el bautismo, pues una orden de penitentes que comienza también un proceso y que termina en la reconciliación en la persona del obispo. Hay que tener en cuenta que en este momento no hay una acción sacramental, sino que el rito es la expresión de una conversión interior que comienza con una confesión debida al obispo. Sí que tenían que ir al obispo primero para decirle, estoy en esta situación. El obispo impone una penitencia, en este caso previa a la reconciliación, que tiene que ser expresión de una conversión interior y que se inicia un camino temporal de privaciones que culmina de nuevo con la reconciliación por parte del obispo. Documentos gráficos de esta situación son el Pastor de Hermas en el año 150, el Tratado de Tertuliano en Cartago en el año 203, que dice, por ejemplo, entre hermanos y entre compañeros de servicio se pone en común la esperanza y el temor, el gozo y el dolor. El cuerpo no se puede alegrar de la enfermedad de uno de sus miembros, sigue existiendo ese concepto comunitario, la Iglesia como algo enfermo, y por lo tanto un miembro de la comunidad está enfermo y por el contrario comparte todo el dolor y colabora en su curación, porque entre el uno y el otro está la Iglesia y la Iglesia es Cristo. La penitencia como curación. La penitencia como curación. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido entonces en lo que llamaríamos hasta el siglo VI. Paso el carácter eclesial comunitario de la penitencia, que fundamentalmente es lo que estamos diciendo en este momento. En estos 6 primeros siglos se mantiene con alguna diferencia el carácter eclesial comunitario que acabamos de esbozar, incluso en la prueba de las persecuciones. Los lapsi eran los caídos, eran aquellos que habían sucumbido a la persecución y por tanto planteaban un problema de cómo se les readmitía en el seno de la comunidad cristiana. Estos constituyen el núcleo de los pecadores públicos que no pueden volver a la comunión eclesial sin un proceso de reconciliación con la Iglesia. Estas persecuciones, que no son generalizadas en todos sitios igual,
hacen avanzar la cuestión de la penitencia porque implican una doble reflexión, tanto pastoral como teológica. La pastoral es que en la mayoría de las diócesis se impone el criterio de la misericordia tras un proceso de expiación. La teológica, en cuanto que se comienza a vislumbrar que los hombres pueden perdonar los pecados en nombre de Dios. Todo esto va surgiendo en este momento. Importante en este sentido son algunas figuras que mantienen una postura, diríamos, de misericordia frente a otras posturas más rigurosas y que acaban estableciendo algunas divisiones. Por ejemplo, la que estableció Novaciano y sus seguidores, justamente por la forma de interpretar esta manera de acoger o no a los que habían sucumbido a la persecución. Después de las persecuciones, tras el Edicto de Milán, se consolida un sistema penitencial exigente y comunitario, con 3 novedades sobre lo que había habido hasta ahora. Estamos en el año 3014 en adelante. Primero, se empieza a distinguir entre pecados leves, que serían la conversión del corazón, diríamos, y los graves, la apostasía, el adulterio, el homicidio. En segundo lugar, hay una novedad, y es que los cristianos se empiezan a retirar al desierto. Ya no hay quien les persiga y el testimonio de dar la vida por Cristo se realiza no en la persecución, sino que se realiza en una opción de vida, en cuanto que entienden esa vida como una profesión, como un segundo bautismo, y esta vez no es de sangre, como en el caso del martirio, sino que es de entrega total a Dios. Esta modalidad de vida cristiana alcanzará su máximo esplendor con la regla de San Benito, escrita a mitad del siglo VI. En el año 530, 550, más o menos, estamos en una época ya en pleno siglo VI. Y aunque aporta elementos monásticos propios de la vida retirada, sin embargo, mantiene el esquema general de pecado, excomunión, porque en realidad cuando el obispo enviaba a alguien a hacer el camino de penitencia, lo que hacía era sacarlo de la iglesia para al finalizar ese camino volver otra vez a reintegrarlo y acogerlo en el seno de la iglesia. De ahí que se hable propiamente de excomunión. Excomunión temporal, pero una excomunión. Pues todo esto se desarrolla con un estilo de misericordia y sanación. Y todos los consejos que la regla de San Benito da a los abades va en ese sentido. Cuando alguno de los hermanos peca, si es menor, pues bueno, se le priva de una comida, hay unas cosas menores, ¿no? Pero si hay realmente algo grave, el hermano confiesa ante el abad, a veces también ante el propio otro hermano en la fe, es decir, no requiere que sea el abad por ser sacerdote, sino que en los regímenes monásticos no había la cantidad de sacerdotes que hay ahora y por lo tanto muchas veces esa confesión y reconciliación acontecía entre iguales, siendo este uno de los elementos que tal vez deberíamos recuperar en nuestra época moderna cuando hablemos de las múltiples formas que reviste la penitencia y las muchas acciones de tipo penitencial que no se reducen solo a la confesión individual tal como con absolución por un sacerdote tal como la conocemos. De momento aquí no hay sacerdotes. De momento están los cristianos, los obispos, los monjes, pero aquí no han aparecido todavía los sacerdotes. También se elaboran itinerarios para la penitencia, para que todo el mundo más o menos haga y actúe de la misma manera. La penitencia en este momento sigue siendo no reiterable, se realiza una sola vez en la vida, es rigurosa, de larga duración, a veces de años, y requiere de actos penitenciales que implican sacrificios, renuncias, destacando cómo en Oriente a todo esto se le da un valor más terapéutico, la persona tiene que curarse, y en Occidente un significado más jurídico
hablando de la satisfacción. El que ha pecado tiene que satisfacer. Sin embargo, por estas mismas características de ser una penitencia no reiterable y recibirla solo una vez en la vida, cuando ya empezó a ser normal el bautismo de niños, no solo el bautismo de adultos, pues la penitencia se convierte en un sacramento para personas de edad, enfermos y moribundos, pues en la búsqueda de la salvación eterna los cristianos esperan a realizar esa penitencia en el último momento de su vida, dejando así vacía y sin contenido toda la pertenencia eclesial como la misma vida cristiana. Tanto es así que algunos describen el siglo VI como un verdadero desierto penitencial. Es decir, esta práctica tiene su momento de excelencia, pero poco a poco va creando más dificultades y más problemas. En estos años, en estos siglos, la preocupación fundamental no es absorber al individuo, sino la de preservar la integridad de la comunidad. En este sentido es en el que hablamos del carácter eclesial comunitario de la penitencia. Bien, pasamos del siglo VI al siglo X, algunos hablan hasta el siglo XII, donde acontecen varias cosas. En primer lugar, hay una reflexión nueva sobre la dimensión ética y personal de las acciones humanas. A ello concurren muchos factores de tipo cultural y filosófico, en los que no entramos ahora, y también influye el tratamiento de las cuestiones sobre el ser humano en cuanto a qué sucede en el interior del hombre cuando vive la fe y qué supone en el interior del hombre el proceso de reconciliación por el que somos llamados a la amistad con Dios. En ese sentido, tanto Pelagio como Agustín constituyen el inicio de una forma de entender la salvación a partir del propio hombre, en lo que se ha dado en llamar el giro antropológico de la doctrina del pecado y de la gracia. En este nuevo contexto, la disciplina tradicional se vuelve obsoleta y reclama un impulso más personal. Curiosamente, la reacción va a venir de la vida monástica. La figura del monje es la figura del cristiano que está atento a su vida interior y a la conciencia personal y representa una nueva forma de entender la penitencia. La humilde confesión de las faltas al abad o incluso a algún hermano constituyen un factor de integración de vida comunitaria que, sin embargo, no tiene carácter de absolución personal, sino de reconciliación. Esta vida monástica está bastante extendida a lo largo de toda la geografía cristiana, pero hay que destacar la influencia que en el siglo VI tienen los monjes irlandeses y escoceses, que proviniendo de las Islas Británicas, en un contexto de misión y de evangelización de los pueblos bárbaros que pululaban entonces por Europa, se inician un profundo proceso de renovación cristiana y de renovación penitencial. Esta penitencia nueva que promueven los monjes será llamada penitencia céltica por su origen, o también penitencia tarifana, porque lo que hacen ellos es facilitar la práctica de la penitencia construyendo unos catálogos de pecados, de faltas y de satisfacción correspondiente o de penitencia correspondiente a los pecados cometidos, para que fuera todo un poco más fácil y para que los sacerdotes que ya empezaban y entonces empezaba a ser necesarios para esta función no tuvieran duda a la hora de ayudar en esta función penitencial. Ventajas de esta penitencia tarifada o de esta penitencia que se fijaba en lo personal. Pues en primer lugar, su carácter secreto. No es que en la antigüedad los pecados se dijeran en público, había signos de penitencia, pero no es que se explicaran en público, pero esta vez consta su carácter secreto, la posibilidad de ser repetida tantas veces como se han cometido pecados graves, con lo cual ya no estamos en una sola vez en la vida. Esta es una gran innovación. La paulatina desaparición del tiempo penitencial, en la que poco a poco
al principio se mantiene el esquema de confesión del pecado, imposición de la penitencia y reconciliación, pero finalmente se acaban haciendo o acaban realizando la absolución en la misma confesión de los pecados y quedando el tema de la penitencia como algo más simbólico y como algo que venía después. En este esquema se refuerza el papel del sacerdote, pero al mismo tiempo se va diluyendo poco a poco el aspecto comunitario. Son muchos los catálogos de esa época, los pasamos por encima. Tampoco decimos nada de la Reforma carolingia en el siglo IX, que mantiene este tipo de penitencia personal, pero en algunos aspectos recupera, por cuestiones de control, la penitencia antigua, simultánea, una y otra. Y pasamos rápidamente del siglo X al siglo XVI, en la que simplemente hago notar, en primer lugar, que en la práctica medieval, a partir del siglo X, empieza a tener importancia determinadas formas penitenciales que no son las acostumbradas. Por ejemplo, los cristianos, para expiar faltas particularmente graves, conocían procedimientos extraordinarios de confesión y de penitencia. Por ejemplo, la confesión directa con Dios. No eran muy partidarios los sacerdotes y los pastores ni los teólogos, pero existía. La confesión a los laicos, que se mantiene a lo largo de la historia, así como las peregrinaciones penitenciales. Estamos en la época de Santiago, de las peregrinaciones a Santiago, pero también a Roma, a Jerusalén y a otros muchos lugares, y la institución del Año Santo en el año 1300, que se consideraba una verdadera acción penitencial. Entonces, diremos, bueno, pero es que ahora lo del Año Santo también es penitencial en cuanto que vas, pero requiere la confesión. No sabemos si aquello requería exactamente la confesión tal como lo entendemos hoy en día, sino que se trataba más bien de simbólicamente iniciar un camino costoso en el que se iniciaba también un camino de conversión personal y en la que se imploraba la intercesión de aquellos santos a cuyo santuario se acudía, en el caso de Roma, a San Pedro y a San Pablo. Pero son formas de penitencia que se añaden a lo que nosotros entendemos comúnmente como solo la confesión. Y para terminar, porque ya no tenemos más tiempo, simplemente enunciar que la obligación de la confesión anual se produce en el Concilio Lateranense IV en el año 1215, que coincide con la extensión de la herejía de los cátaros, que coincide también con el nacimiento de las órdenes mendicantes, de los franciscanos y de los dominicos, que es justo en esos años es cuando se empiezan a extender, órdenes que tienen terceras órdenes y que establecen un sistema riguroso de confesión más frecuente, de 2 o 3 veces al año para aquellos que participaban en esas órdenes terceras. Y como todo esto, en un clima, estamos en el siglo XIII, en un clima de un cierto sentido positivo, pues va contribuyendo a la configuración de la confesión y de los ritmos de confesión que han llegado hasta nuestros días. Porque el Concilio de Trento hace algunas modificaciones, pero no altera esta norma del lateranense. Y es curioso comprobar cómo lo que estamos haciendo hoy en día viene nada más y nada menos que del siglo XIII, prácticamente tal cual, con pocas innovaciones, salvo las que se puedan recoger en el Concilio Vaticano II, que veremos
que pertenecería, diríamos, también a la época actual y que no, en este caso no formaría parte de la historia. Frente a esa confesión una vez al año, que a veces era predominante sobre el sentido del cumplimiento pascual, en el sentido de comulgar, porque había gente que confesaba pero luego no comulgaba, pues se consideraba que el verdadero sentido de la salvación y de la reconciliación con Dios estaba en el sacramento de la penitencia y no, curiosamente, en el de la Eucaristía. Pero junto con eso se empezó a extender también en ese momento la práctica de la confesión frecuente. La práctica de la confesión frecuente, que exigía o que tenía como componente el buscar un alto grado de crecimiento personal en la fe, vamos a decirlo así, también se va extendiendo, pero ya en ciertos sectores más conscientes de la mera obligación, con lo cual hay una iglesia como a dos velocidades, ¿no? Unos cristianos que cumplen con la norma, una norma que es exigida, que se utiliza muchas veces como control de que uno es verdaderamente cristiano y no es cátaro o no es de otra secta. Y también, por otra parte, el uso de la confesión frecuente, que se va extendiendo pues en monasterios, en seminarios, en determinadas parroquias, y que también tiene un componente controlador no tanto ya de la comunidad, sino de la propia persona, porque es aquí donde se establece el poder de los confesores y toda la influencia que esos confesores tienen en los grandes personajes de la historia que todos conocemos. El Concilio de Trento marca esas consecuencias que son pues desarrollo frente a los reformadores de establecer el carácter teológico del sacramento de la penitencia, haciendo de él como el eje de la vida cristiana, y da lugar a los grandes personajes posteriores al Concilio de Trento, como pueden ser, decía antes, Carlos Borromeo en el siglo XVI, San Francisco de Sales en el siglo XVII, Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII, pues son todos los que están relacionados con este tema de las confesiones. Habría que hablar también de las misiones populares que también surgen en esta época, de lo que significa que toda esta configuración occidental se transmite tal cual por parte de los españoles y de los portugueses a la recién descubierta América, pero posteriormente también todo el sistema occidental en el siglo XIX se va a extender a las nuevas áreas de expansión y de colonización que tienen lugar por todos los países europeos, tanto en África como en Asia. Conclusiones. Después de todo lo visto, creo que se puede afirmar que la novedad del perdón después de Cristo tiene mucho que ver con la experiencia más o menos evangélica de los cristianos, con el carácter comunitario de una fe eclesial y con las vicisitudes históricas en las que la Iglesia se encarna. Si se conjugan todos estos elementos, nos encontramos con un concepto pluriforme de la práctica del perdón a lo largo de la historia, que amplía nuestra percepción inicial del perdón como un específico rito de confesión sacramental individual. Cada época aporta elementos cambiantes que hay que superar, pero también líneas de fondo que hay que identificar para seguir proponiendo en la actualidad. A partir de este recorrido, yo propondría estas líneas de fondo a tener en cuenta para un planteamiento actualizado del perdón en la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II. Primero, aceptar la pluralidad de gestos y prácticas penitenciales acordes con las distintas situaciones y circunstancias vitales que, sin tener un valor sacramental, son necesarios para una vida cristiana reconciliada con Dios y con los demás. Segundo, recuperación del sentido religioso del sacramento, que tenga en cuenta como norma la palabra de Dios, el reconocimiento de la culpa y una clara intención de crecimiento en la fe. Tercero, el valor de la comunicación espiritual en distintos niveles en términos de ayuda mutua entre iguales. Cuarto, la extensión pluriforme de la absolución sacramental en la dirección tímidamente iniciada por el Concilio Vaticano II. Sexto, el sentido comunitario eclesial del sacramento,
que se ha de ser visible en su misma forma de celebración. Y séptimo, la apertura a formas de celebración en las que de forma institucional la Iglesia pida perdón como Iglesia de determinadas faltas, determinados pecados que se consideran pecados colectivos. Gracias.